escritor es el hermano, medio hermano terrenal de Jesús, y que nos ha dado durísimo. Esta es una carta considerada el Proverbios del Nuevo Testamento, escrita para toda la iglesia, para todos aquellos que han puesto su esperanza en Jesús. Y nos ha dado directrices, mandatos. No nos ha tratado así como que el mensaje no ha sido como muy cariñoso en el buen sentido, sino que nos ha dado fuerte, nos ha retado a nuestro corazón, en nuestra manera de vivir y de actuar, en medio de las pruebas, en medio de las diferentes dificultades que este mundo presenta. Y nos ha llevado a la acción. Santiago nos dice, una fe sin obras es una fe muerta. Y esa acción se ve en una comunidad que es para todos, en donde no hay clases, no hay clasismo, no hay segregación. Y nos llamaba la atención fuerte a esa segregación que existe dentro de la iglesia, de que porque yo sé más o tengo más, valgo más. Y eso no está bien. Nos llamaba la atención en la manera en que usamos nuestras palabras, en la manera en cómo nuestra lengua podemos literalmente, matar a alguien en su corazón, marcarlo por toda la vida. Y nos llamaba a corregir eso. Y a partir del capítulo 4, Santiago continúa fiel a su estilo, a darnos fuerte en nuestro corazón, de nuestra manera de actuar y de vivir. Y este texto, hoy vamos a estar solamente en los primeros 10 versículos de este capítulo 4, los podríamos enfocar de muchas maneras. La aplicación es hermosa. Hoy me gustaría que nuestro corazón estuviera intencionalmente pensando en lo que sucede acá como comunidad, en lo que sucede al nivel de iglesia, en lo que sucede a nivel de la iglesia universal. Semilla es una pequeña expresión de la iglesia, hay una sola iglesia ahí. Las historias de dolor en medio de la iglesia son tantas. Las historias de división, de celos, de riñas, de pleitos, son muchísimas, y podríamos hablar de que de alguna manera hay una enfermedad que ataca a la iglesia. Y hoy vamos a ver esa enfermedad, vamos a ver sus síntomas, vamos a ver la enfermedad, pero también vamos a ver la cura que el Señor nos da. He titulado esta enseñanza, La iglesia está enferma. ¿Qué tal si oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios? Señor Jesús, damos gracias por esta mañana hermosa que estamos unidos en tu nombre, Jesús, y abriendo tu consejo. Padre, que mi corazón esté dispuesto a ser retado, transformado, incomodado, animado, Padre, para poder salir a este mundo quebrantado y poder llevar tu mensaje, pero también para ser parte de una iglesia llena de seres humanos que cometen errores, y que yo pueda, Señor, encontrar perdón, sanidad y también, Jesús, pasión por ti, Padre, por tu mensaje y por ser un siervo útil en extender tu reino. Lo pedimos esto en tu nombre, Jesús, y juntos decimos amén y amén. Me acompañan a el versículo 1 del capítulo 4 del libro de Santiago. Leo para ustedes de la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Así que aquí vemos
el síntoma de una iglesia enferma, de una comunidad enferma. Y ese síntoma es este. Sencillo, buscar lo que a mí me da placer nada más. Buscar mis propias intenciones, buscar mi propia satisfacción. Pensar que el seguir a Cristo se trata únicamente de mí y de lo que yo quiero. Es muy interesante porque la palabra en el versículo 1 vemos que dice, ¿acaso no surgen los malos deseos? Y después dice, y desean solamente lo que les dará placer. En el griego esta palabra es la misma, es la palabra hedone, en donde viene la palabra hedonismo. Es decir, básicamente que el síntoma es que yo vengo a Cristo, me acerco a Cristo, busco a Dios, entre comillas, me veo muy espiritual, parezco muy espiritual, hablo espiritualmente, tengo todo el lenguaje, tengo todo, es decir, todos los mates, como dicen por ahí, pero mi objetivo es mi propio placer. El objetivo es mi propia satisfacción. Entonces utilizamos palabras como, bueno, es que mi ministerio es porque lo que yo he logrado, porque mi influencia, porque yo enseño, porque yo les voy a contar cómo es que tienen que ser las cosas, porque yo te voy a explicar cómo es que funciona y mi corazón se llena de orgullo. Puede ser que inicie con una buena intención, pero esos malos deseos, ese hedonismo, yo sé que el hedonismo siempre le tenemos una connotación pues más por allá, por ese lado, ¿verdad? Pero habla de todo. De que cuando yo me acerco a Dios para buscar únicamente mi propia satisfacción y mis propios objetivos y mi propia agenda, ahí es donde están las disputas, las peleas, los celos, la división, el abuso que se da. Porque quitamos nuestra mirada del autor y consumador de la fe y la ponemos en nosotros mismos. En lo que yo necesito, cuando yo necesito, como yo lo necesito, como yo lo creo. Creo firmemente que puede haber una comunidad llena de personas con mucho éxito, con buenas luces, con todo funcionando ante los ojos humanos, pero sin el Espíritu Santo, sin el consejo correcto de Dios y guiada únicamente por los placeres y por las intenciones de hombres y de mujeres. Creo firmemente eso y creo que la historia triste muchas veces la hemos visto. Y creo que algunos de nosotros hemos sido testigos y hemos sido parte y hemos sido heridos por esos sistemas. Y me llama mucho la atención una frase aquí. Si notaron que dice la parte 2 del versículo, la parte B del versículo 2 dice que sin embargo no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. ¿Qué es esto entonces? Significa que Dios, una oración no contestada, pero Santiago continúa diciendo, dice, y lo piden mal. Y creo que ahí hay uno de los asuntos también. Ahí hay uno de los asuntos de una iglesia enferma. Es porque no sabemos orar. Porque pensamos que la oración es, y tomamos algunas instrucciones y consejos de la Biblia y las tergiversamos completamente. Y como todo se trata de mí, de lo que yo necesito, entonces tenemos un Dios que está a mi servicio. Y entonces yo me acerco y oro y digo, Señor, es que conoces los deseos de mi corazón, cumple los anhelos de mi corazón. Y utilizamos versículos como, Él concederá todos los deseos de mi corazón, los anhelos de mi corazón. Pero nos saltamos la parte de antes donde dice que anhelemos, es decir, que anhelemos estar con el Señor. Que nos mantengamos en el Señor, deleitarnos en el Señor. Y Él concederá las peticiones de mi corazón. Pero nuestras oraciones son oraciones demandando, diciéndole, Señor, acomódate a mi agenda para lo que yo necesito cuando yo lo necesito. Y cuando Él no me lo da, entonces empezamos con este montón de crisis de fe,
Y entonces me voy a rehacer mi fe, voy a deconstruirme, voy a esto, voy a hacer lo otro porque quiero amoldar a Dios a mis propios deseos. Pero ese no es el verdadero Dios. Ese es vos y yo rompiendo uno de los mandamientos de no te harás dioses ajenos. Es hacer un Dios a mi medida. Es hacer lo que hizo el pueblo de Israel mientras que Moisés estaba en el monte. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Ellos construyeron un toro ahí. ¿Y usted se recuerda el nombre de ese toro? El nombre era Dios. Ellos le pusieron el nombre de Dios, Jehová. Pero lo hicieron a su medida, a su imagen. Y no siguieron el nombre verdadero y la instrucción de nuestro Dios. El Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, dice, pidan, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Y claro, uno dice, bueno, hey, vámonos. Pero cuando el Señor nos dice, pidan en mi nombre, si cuando usted y yo oramos y decimos, en el nombre de Jesús, amén. No es el código para que mis deseos se cumplan. No es para que el mensaje en el cielo tenga 2 rayitas azules. Y ya, ok, ya llegó al cielo, Dios me va a responder. No. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que han caminado con Él por un espacio de 3 años y les dice que hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, les está diciendo es que ustedes ahora piden conforme a mi naturaleza, conforme a mis propósitos. La oración está diseñada para que vos y yo alineemos nuestro corazón a la voluntad del Padre, a la voluntad de Cristo. Y entonces lo que pedimos es para darle gloria a Cristo. Lo que pedimos es para que su nombre sea exaltado. Lo que pedimos es para que su mensaje sea enseñado. Y nosotros sometidos a su completa voluntad. Los discípulos le dijeron, maestro, enséñanos ahora a orar. Y el Señor les dio este modelo de oración llamada el Padre Nuestro. Y recuerdan una de estas frases, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Uno de los síntomas es que no oramos bien. Oramos muy mal. Jesús nos dejó claro que el camino del cristiano es aquel que se entrega completamente a la voluntad del Padre. Pero bueno, veamos esta enfermedad y no se pone más amable. Santiago. El versículo 4 dice, adúlteros. De una manera de iniciar un versículo. Sí, por si se lo quiere mandar a un amigo, para animarlo. Dice, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Por favor, subraye eso en su Biblia, o en su app, o en cualquiera que tenga. Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros les sea fiel. Y también subrayé esta otra, dice, y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces aquí vemos la enfermedad. La enfermedad es que el sistema de este mundo, esta amistad con el mundo se ha insertado en la iglesia. Y usted está diciendo, si usted es cristiano del Antiguo Testamento como yo, usted probablemente está diciendo, bueno, pastor, pero eso sucedió hace mucho tiempo. Yo recuerdo en la época, yo crecí dentro de la iglesia en la época de los 80s y de los 90s. Y estos textos me recuerdan a que habían campañas inclusive, había unos pleitos, unas divisiones, todo lo que estamos viendo. ¿Por qué? El instrumento del diablo se había metido en la iglesia, la batería. Y no puede ser, los músicos empezaron a tocar un estilo de música diabólica.
que se llama rock es el sistema del mundo. Y no. El sistema de este mundo, las mujeres están usando pantalones. No puede ser. Es prohibido. Las mujeres tienen que usar vestido nada más. Que por cierto, un paréntesis acá, a todos mis hermanos, si a usted le molesta la manera en que la hermana se viste, antes de decir cualquier cosa, revise su corazón porque yo creo que usted lo que tiene es un problema de lujuria, no un problema de cómo se visten las hermanas. Cierro paréntesis. Pero ese no es el sistema de este mundo que se metió en la iglesia. Es las divisiones. Es pensar que yo soy superior a las personas. Es la envidia, es los celos. Esa es la enfermedad, esa es la amistad con el mundo. Cuando Santiago nos dice eso, por eso en Semilla leemos la Biblia completa. Porque en los primeros 3 capítulos, Santiago nos viene diciendo cuál es esa amistad, es ese clasismo. Es esa preferencia, que si el hermano tiene plata, el pastor le da más pelota al hermano que tiene plata. Y el hermano que está en necesidad, ¿qué? ¿Y qué hay de los dones y los talentos y las rivalidades que se dan? Pensando que yo tengo que pasar por encima. Aquí Santiago está utilizando, cuando dice que se matan entre ustedes, no es literalmente que lo está diciendo. Santiago está utilizando como ejemplo este lenguaje bélico, de guerras, de matarse. Si no está diciendo que en la iglesia en ese tiempo, cuando el pastor no predicaba, todavía le metían un balazo para poner a otro. No está diciendo eso. Está diciendo que le pasamos por encima completamente a la otra persona con nuestro orgullo. Así que familia, cuando el mundo entra en la iglesia, no entra en forma de música, no entra en forma de ropa, no entra en forma de tatuajes. Entra en forma de pleitos, de divisiones, de chismes, de abuso, producto de nuestro hedonismo. Producto de nuestro orgullo, producto de pensar que se trata de mí. ¿Cómo puede ser en esta iglesia que no me pongan a cantar a mí? Si yo estoy seguro que yo canto mejor que Chino. Estoy seguro. Es más, ahora me echo una al final. ¿Cómo puede ser que es que el otro día me dijeron, pastor, es que su esposa predica mejor que usted. Y yo, qué bueno, que predique mejor que yo. Porque esa es la enfermedad. Y no hay punto medio, ¿notaron? No es un tema de, ¿es amigo o enemigo de Dios? Y cuando yo dejo que el sistema de este mundo se inserte en mi corazón y por ende en mi servicio a Dios, me estoy convirtiendo en enemigo de Dios. Jesús nos lo dijo claro. Mateo 6:24 dice así: nadie puede servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal al uno y despreciará al otro. En Josué capítulo 24 vemos claramente el llamado de Josué. Vuelve a ver al pueblo de Israel. Y hoy Jesús te vuelve a ver a vos y te vuelve a mí. Y te dice, elige hoy mismo a quién vas a servir. ¿Vas a servir a tus propios deseos, a tu propia agenda, o vas a alinear tu corazón en servir al único Dios y verdadero, y que todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que leo es para nutrir mi vida para el servicio de Cristo, para el mensaje de extender el reino, para que su evangelio sea predicado? Y cuando veo el pecado de mi hermano, y cuando veo el abuso, no me quedo callado. Y veo el pecado de mi hermano y no voy y lo confronto a lo apóstol, ¿verdad? No, vengo con un dolor, porque me duele el pecado de mi hermano. Y en amor y lleno del Espíritu Santo busco, mi hermano, por ahí no es. Ese camino no es. No vayas por ese camino. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Me encantó el versículo 5
Lo podemos repasar rápidamente. ¿Acaso no piensan que las escrituras no significan nada? Vivimos en la era, bueno, no, siempre ha existido, la verdad. La palabra de Dios siempre ha estado una generación a extinguirse. Siempre, siempre. Y ahorita en nuestro tiempo se está levantando movimientos dentro de la misma iglesia enferma para desacreditar el mensaje de Cristo. Y el mensaje de toda su palabra, porque toda su palabra me habla de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que si usted va a deconstruir algo de su vida, deconstrúyalo con la palabra de Dios. Sí, por supuesto, hay muchas cosas que tenemos que desaprender por hombres y mujeres irresponsables que han predicado por sus propios deseos, que han sacado, que le han exprimido a las personas, abusando de ellas, utilizando la palabra de Dios para manipularlas. Pero deconstruya toda su vida y su fe con la palabra de Dios. Y ojo lo que dice. ¿Fue un aplauso, pandereta? Muy bien, bueno, ok. Y dice, ellas dicen, qué hermoso esto, es que, ¿cómo vamos a desacreditar el mensaje de Cristo y el mensaje de su palabra? Dice, ellas dicen, la parte B del versículo 5, ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Es decir, Dios, nuestro Dios, no está viendo el desastre de la iglesia enferma, sentado en su trono, teniendo control de todo y está diciendo, ay, mira, se me salieron de las manos estos muchachos, ¿qué voy a hacer? No, Él está anhelando fervientemente que cuando el momento en que vos y yo dijimos, yo decido seguir a Cristo, que le seamos fieles. Él está ahí cerca, siempre está cerca. Y el versículo 6 es hermoso. Ojo lo que dice, Él da gracia con generosidad. Familia, si has caminado lejos de Cristo, si la iglesia te ha vendido un Dios con minúscula, un Dios que es el genio de la botella, ¿verdad? Que yo lo froto, sale, pido 3 deseos y mi vida es prosperada y en victoria y bendecida y todo el lenguaje que a veces caemos. Hay gracia. Y si has sido de los que han herido, si has sido de los que has cometido errores como todos los hemos cometido, hay gracia. Vengamos al trono de la gracia para encontrar sanidad. Y ahí es donde sigue nuestro texto. Porque no solamente nos da los síntomas, nos señala fuerte la enfermedad, sino que nos da la cura. Aquí está la cura. La cura para que vos y yo salgamos de esa enfermedad. Para que la iglesia, nuestra iglesia Semilla, vamos a cumplir 7 años ahora en marzo. Qué hermoso, Dios ha sido fiel. Y que el Señor nos proteja completamente de todas las amenazas y todas estas ideas que vienen a buscar, primero a tratar mi corazón pensando de que se trata de mí y que nos mantengamos fieles al mensaje de la cruz. Ojo, qué hermoso. Ahora, aquí hay un montón de indicaciones y yo espero que para este momento su corazón y que mi corazón también esté dispuesto a ser corregido. Porque aquí vienen un montón de indicaciones, un total de 10 indicaciones que Santiago nos va a dar para que nuestro corazón, para que nuestra iglesia encuentre sanidad, para que la iglesia global encuentre sanidad. Dice, así que, versículo 7, humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllese delante del Señor y Él los levantará con honor. La primera indicación es humíllense delante de Dios. Este también es un término militar.
lo que Santiago está utilizando. Que básicamente es, Él es mi general, yo hago lo que Él me diga. Punto. Y yo me humillo. Cuando usted y yo levantamos nuestras manos y cantamos, no daremos gloria a ningún otro. Porque Él es el único Señor. Cuando usted y yo reconocemos nuestra condición y el Señor nos da ese don, ese regalo de arrepentimiento y reaccionamos en fe y volvemos a ver a Cristo, yo le estoy diciendo, Señor, eres mi Señor, mi vida está sometida completamente a tu voluntad. Y yo me humillo delante de Dios. Y ahora es tu agenda, no es mi agenda. Y ahora es tu propósito, no mi propósito. Listo. Dios es el dueño de todo. De completamente todo. Todo. Yo me humillo delante de Dios. Después dice, resistan al diablo. Y aquí también es este término militar de mantenerse firme, pero no solamente mantenerse firme, sino estar en abierta oposición ante los ataques del diablo. Ahora usted dice, ¿esos ataques cómo se ven? ¿Cómo se ven esos ataques del diablo? Sabemos que Jesús mismo lo dijo, que el diablo, el acusador, vino a matar y a destruir. Acusar, a matar y a destruir. Es decir, vino a que vos y yo pensemos que esto se trata de nosotros. Es lo mismo, es decir, ¿cuál es el pecado que vemos en el libro de Génesis? El pecado en el libro de Génesis es que lo que Dios dijo no es cierto. Entonces, Satanás le dice a Adán y a Eva, no, lo que Dios dice no es cierto. Si ustedes comen de ese fruto, más bien van a ser iguales a Dios. Ese es el pecado del principio. Pensar que yo soy el Dios de mi vida. Y en mi maldad, y obviamente en mi pecado, me alejo de Dios. Y el ataque del diablo para todo seguidor de Cristo Jesús es precisamente eso. Es distraerte del llamado que Él te ha dado. ¿Cómo? Pensando que se trata de usted. Creando divisiones, creando chisme. Ya lo vimos, creando clasismo. De repente en la iglesia tenemos dueños. El pastor es el dueño de la iglesia. El pastor es el que manda en la iglesia. Y tenemos estos sistemas terribles, opresores, completamente, completamente demoníacos, de una exaltación hacia el pastor. Yo quiero hoy decirte algo con todo mi corazón. Dios nos ha dado la gracia a mi esposa y a mí de ser pastores de esta iglesia. Pero usted no me debe nada a mí. Usted le debe todo a Cristo. Si usted no tiene que rendirme pleitesía. Usted no tiene que exaltar ni a un líder ni a ningún pastor. Nada. Nada. Usted no tiene que obedecerme a mí. Usted tiene que obedecer la palabra de Dios. Punto. Yo cumplo una función que está claramente detallada en Efesios capítulo 4. Que es edificar el cuerpo de Cristo. Que es animar, que es guiar, alimentar. Pero usted no me debe nada a mí. Es decir, y si me invitas a un casado con bistec encebollado, por supuesto que lo voy a aceptar. Pero no se trata de que usted tiene que rendirme pleitesía a mí. Usted y yo somos colaboradores de Cristo y Dios nos ha dado una tarea acá, a mi esposa, a mí, a Dani y a Anita, para servirle a Él, punto. Punto. Porque ese fue el modelo que el Señor nos dejó. Y ese es un ataque del diablo. Es decir, cuando yo me pongo en abierta oposición, de aquellos que vienen a tomar el lugar de Jesús, pensando que se trata de ellos, y de sus fans, y de sus likes, y ahí es donde viene el abuso. Ahí es donde tenemos el montón de hombres y mujeres caminando por este mundo lastimadas por pastores, por líderes, por gente de iglesia. No puede ser. Eso es resistir al diablo. Es resistir también
a las doctrinas infernales que ellos predican. Es otro ejemplo, como lo vimos, es cuidar mi lengua, que mis palabras estén sazonadas con sal para todo aquel con el cual yo me comunico. Bueno, continuamos, dice que la otra indicación, acerquémonos a Dios. Ese es un llamado es un llamado como el de la iglesia en la Odisea. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, lo vimos detalladamente. Puedes ver nuestras enseñanzas en nuestra página de Spotify. Ahí está el mensaje a la Odisea. Habían hecho cosas hermosas, todo se veía súper bien, era la iglesia cool, las luces estaban increíbles, el mensaje estaba poderoso, todo, ¿verdad? Las canciones espectaculares, pero habían olvidado una cosa: sacaron a Cristo. Y entonces el Señor les dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Esto es acercarnos a Dios. Es abrir la puerta de su iglesia. Parece irónico que no es que está tocando suavecito, sino que está tocando fuerte, y que venga a poner orden, porque Él es el dueño de esta iglesia. Lávense las manos, continúa. Purifiquen su corazón. Esto me encanta. Aquí dice: derramen lágrimas, lamento, dolor. Aquí Santiago está tomando del lenguaje de los profetas, que lo vemos en muchos momentos, pero específicamente en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías. El pueblo de Israel, por su pecado, el pueblo de Israel, por hacerse de dioses ajenos, fue llevado en exilio hacia Babilonia. Y tenían 70 años de no abrir la palabra de Dios. Y lea esos libros hermosos, como Nehemías valientemente empiezan a construir la muralla nuevamente de Jerusalén, y Esdras en determinado momento abre el libro de la ley y empieza a leerlo, y eso es lo que sucede. El pueblo de Israel, al escuchar el mensaje de Dios, a escuchar el consejo de Dios, empieza a llorar, empieza a lamentarse, decir cómo nos hemos alejado de Dios, hemos ignorado el consejo de Dios. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 15, dice que la tristeza que viene de Dios, que hay una tristeza que viene de Dios, que produce arrepentimiento, el cual lleva a salvación. Pero hay una tristeza de este mundo que lleva a la muerte. Nuestro Señor Jesús quiere darte de su tristeza que lleva a la vida. Es lo que cantábamos ahora, es decirle a Dios: lo siento. Lo siento por hacer de mi vida como que esto se trate de mí, porque pensar que por mis obras voy a obtener tu favor. Porque pensar que por mis acciones, por lo bueno que soy, porque pues entre semana trato de portarme bien, y porque yo vengo los domingos a la iglesia, pero dame, y lo distorsionamos y no caemos de rodillas, nos humillamos delante de Dios y decirle: Señor, esta es mi condición. Y el último dice: humíllense delante del Señor y Él los levantará. Quiero invitar a los chicos de adoración para ir cerrando. Y quiero invitarle a que no se distraiga. Ojo, esta última: acérquense al Señor y Él los levantará. En Lucas capítulo 15 está esta historia que usted ha escuchado muchas veces, yo estoy seguro. Este joven, esta parábola que Jesús cuenta. Y este joven se acerca donde su padre y le dice: Padre, deme la parte de mi herencia, que yo voy jalado. Básicamente le estaba diciendo a su papá: Padre, ya es preferible que te mueras, porque la herencia obviamente se reparte cuando el padre muere.
Entonces básicamente le dice, mi tata, muérase. Pero bueno, si se va a quedar vivo, deme lo mío, que yo me voy. Y no, usted conoce la historia, él se fue siguiendo sus propios propósitos, siguiendo sus propios deseos, siguiendo su propia agenda, sintiéndose que él podía deconstruir su fe. Sorry que le esté dando duro a la deconstrucción, pero me tiene malo. Y despilfarró todo, en sus propias pasiones, en su hedonismo, en sus propios placeres. Y un día estaba sentado ahí, comiendo la comida de los cerdos, y entró en sí mismo y dijo: en la casa de mi padre, el jornalero de más bajo rango vive 1000 veces mejor que yo. Y decide volver a casa. Y lo mejor de todo es la historia del padre. Porque el padre estaba sentado, casi que de pie, viendo al horizonte, anhelando el regreso de su hijo. Y dice que cuando lo ve, corre a su encuentro. El hijo cuando ve a su padre venir, le dice: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No lo deja ni terminar y se le va, le da un beso. Llama a todos, les dice: hoy hay fiesta, hoy hay fiesta. Mi hijo, que estaba muerto, hoy está vivo. Pone anillo en su dedo, pone una nueva ropa. Eso es: humíllense delante del Señor y Él los levantará. Si nunca en tu vida has experimentado la tristeza que viene de Dios, que te lleva al arrepentimiento y que produce salvación, hoy yo quiero invitarte a que reconozcas que has pecado contra el cielo, contra Dios, que no hay nada de tus obras suficiente para pagar la deuda que todos tenemos, que solamente Jesús puede salvarte. Y no solamente salvarte, sino que te llama, pone anillo en tu dedo y te da una nueva ropa y te pone en su reino, diciéndote, encomendándote para que des mucho fruto. Y si has estado en la iglesia, si has servido en la iglesia, cantado en la iglesia, de todo, y te han herido o has herido, hoy también ven a Cristo. Humíllate delante de Él para que Él te levante. Vamos a volver a cantar esa canción del principio. Y yo quiero invitarte que ahí donde estés tengas un tiempo con Jesús. Ahorita venimos y cerramos, pero ten un tiempo con Cristo. Ahí inclina tu rostro, ten un tiempo con Cristo y conversa con Él. Pongamos las cosas en orden, dice el Señor.